mucho aprecio, con mucho cariño. Vamos hoy precisamente a compartir en este espacio algunas de las investigaciones que hemos podido realizar a lo largo de estos años, tanto a nivel, por así decirlo, espiritual como a nivel profesional. Bueno, el tema de la música es un tema que si bien todos la consumimos, muchas veces no cuidamos exactamente de que eso que nos alimenta, porque la música nos alimenta, a veces no cuidamos qué tipo de alimentación vamos a consumir. Eh, yo arranco esta charla diciéndoles que hay necesidad de escoger, hay necesidad de mm, poder, en ese abanico de posibilidades musicales, hay necesidad de poder saber cómo nos vamos a alimentar nuestra alma. Entonces, les voy a compartir, tengo una presentación de PowerPoint, tengo algunos ejemplos muy cortos de géneros musicales y vamos a hablar un poco de a qué le debemos apostar nosotros en cuanto a esa alimentación que debe tener todo estudiante gnóstico, o debería tener. Entonces, mmm, voy a estar, si me permite, voy a probar, estimado Carlos, a ver si puedo si puedo compartir. Así aquí dice, voy a empezar colocando una pieza musical para que nos vayamos como identificando un poco con esos sonidos a los cuales yo les quisiera invitar en esta noche, para que ustedes se empiecen a enamorar o incluso algunos empiecen a conocer, otros empiecen a reconciliarse, porque bueno, seguramente ya la conocen, y esa es la idea. Entonces voy a compartir acá. Lo que acabamos de escuchar es un trozo musical de una pieza denominada No 100. Miren el nombre que tiene, No 100. Si quieren vayan anotando porque esto va a ser muy importante para su discografía. El autor de esta pieza es Eric Satie. Eric Satie es un músico del siglo XIX y yo pretendo establecer un hilo que va desde la prehistoria hasta comienzos del Renacimiento. Si hay oportunidad más adelante, pues para no extendernos tanto, voy a enmarcarme en ese periodo histórico. Esto que están escuchando es a donde vamos a llegar, es decir, tal vez no, tal vez haya opción de hacer una o dos charlas más, eso lo iremos mirando, pero esto que acaban de escuchar ya es un poco moderno, pero quisiera devolverme un poco en el tiempo y me van a permitir dejar de compartir acá. Ahora voy a proyectar mi PowerPoint. Entonces, como habíamos dicho, eh, la conferencia se titula Música y la práctica gnóstica. Vamos a referenciar uno de los primeros frases que nos ligan directamente o nos conectan con el tema de la música, y es precisamente del maestro Samael Aumbeor del año 1965. En el capítulo 1 dice: el mundo fue creado con la música, con el verbo, y debemos sostenerlo y revitalizarlo con la música, con el verbo. Es urgente que todos los hermanos gnósticos comprendan en esta Navidad del 65 la necesidad de estudiar música. Y ahí quisiera detenerme un poquito, de manera muy rápida. Muchas personas creen que estudiar música es solamente interpretar un instrumento musical. Y no es así. No es así. Así, grosso modo, les informo que la música tiene como pues unas divisiones y hay como tres grandes aspectos. Uno de ellos es la cultura musical.
otro es la práctica musical y el otro es la apreciación musical. Entonces, fíjense, en la cultura musical ahí no hay interpretación, es decir, hay que aprender la historia, hay que aprender cómo han ido cambiando esos géneros, un poquito la biografía de los músicos, etcétera, etcétera. La práctica musical sí tiene, pues, obviamente, eh, esa parte instrumental de interpretación, si se quiere. Y la apreciación musical implica saber escuchar. ¿Sí? En música apreciar va un poco más allá de cuando alguien le tiene cariño a otra persona. No, acá es saber escuchar. Entonces fíjense, de las tres, eh, de los tres aspectos que les he mencionado, hay solo uno que es en la parte práctica. Y pues muy chévere, sería muy bueno que todos podamos manejar los tres aspectos, pero la realidad del mundo es otra. Entonces yo les invito a que se acerquen a la música, a que la estudien. Puede ser desde esos otros dos aspectos que estoy seguro muchos no conocían. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Bueno, hay tres grandes objetivos. El primero es la parte histórica, ¿cierto? Para que voy a ser muy objetivo, puesto que para el caso nuestro nosotros estudiamos 4 semestres de historia de la música, imagínense, 2 años. Eso lo voy a hacer yo en 3 minuticos, les iré a contar un poquito esas grandes etapas y periodos. Pero también vamos a reflexionar sobre el nivel de vibración que debe tener la música, esa música que vamos a escuchar, y de cómo volvemos es un elemento importante y benéfico directamente relacionado con nuestra práctica. Por último, voy a compartir recomendaciones a nivel de una discografía muy básica, pues que ustedes se encargarán, ¿cierto?, de ampliarla. Básicamente, esos son los tres objetivos. Me gustaría que al final, por favor, ustedes me indiquen si se cumplieron los objetivos o si no, por favor, le pido la mayor sinceridad. Ok, entonces empezamos con el tema de la historia. Aquí empiezo mostrándole unas imágenes, ¿cierto? En donde aquí, esto que ven acá, que estoy señalando, esto es de Egipto, ¿cierto? Estos son el de Egipto. Esto que está aquí es de la India. Esto es Maya. Aquí tenemos a nuestro queridísimo Ludwig van Beethoven, o Beethoven, porque así lo decimos en español. Si lo fuésemos a pronunciar en alemán serían Beethoven, Beethoven, con una Beethoven, pero no importa, podemos decir Beethoven. Lo de abajo es producto ya del Renacimiento y lo de la derecha hacia la parte inferior es la Edad Media. Entonces, ya he mencionado algunos de esos periodos. Resulta que la música tiene tres grandes épocas, ¿sí? La época antigua, la época moderna y la época contemporánea. Aquí están esas tres grandes épocas. Y dentro de esas tres grandes épocas hay periodos. Entonces hoy yo me voy a dedicar a esto que les acabo de poner el chulito y voy a hablarles sobre todo de esta música modal, porque hay música modal y hay música tonal. Más adelante, pues si hay chance y todo lo demás, y si, bueno, y si les gusta la charla, ¿no? Porque es posible que digan, no, ese señor es un fiasco. Así que ustedes serán los encargados de decidir si podemos más adelante continuar. Pero hoy me voy a enmarcar precisamente con esta parte, ¿sí? Esta parte de acá. Muy bien. Entonces, hay que empezar diciendo que la época antigua, bueno, es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil enmarcar y decir hubo música de tal periodo a tal periodo. Ustedes saben que la ciencia oficial habla de unas épocas históricas y empieza a hablar de unas ciudades-estados en la Mesopotamia. Empieza a hablar ni siquiera en Grecia, sino en la Mesopotamia, con los imperios acadios, mesopotámicos, persas, etcétera, etcétera. Allí ya había actividad musical, ¿sí? Entonces, los pueblos se invadían unos a otros y siempre había lo que llamamos nosotros préstamos culturales. Préstamos culturales. ¿Sí? ¿Qué es un préstamo cultural? Cuando algo no nace directamente en el sitio, pero se traslada a otro lugar y a donde llega lo hacen suyo. Los amigos mexicanos, por ahí debe haber, por ahí está Arafat y todos los demás, cuando uno les dice que la cumbia es colombiana, a veces se molestan.
pero es colombiana y hay que decirlo, la cumbia, como decía un antropólogo amigo, es nómada, la cumbia se fue de Colombia en los años 40, empezó a andar por el mundo y tal vez les parezca un poco utópico lo que voy a decir, pero creo que el sueño de Simón Bolívar sí lo hizo la cumbia, porque Simón Bolívar soñaba con una sola nación desde México hasta Argentina y eso lo hizo la cumbia. Después hablaremos un poquito sobre la cumbia, porque incluso el maestro Samael le da garrote a la cumbia, pero ya miraremos esa parte. Bien, entonces van sucediéndose, ¿cierto? Egipto era la potencia mundial. Bueno, aquí tenemos unos dibujos. Aquí vemos a una intérprete, ¿cierto? Que está como una especie de guitarra, aquí una especie de arpa, etcétera. Egipto es vencido por Grecia. Alejandro Magno, ¿cierto? Lleva todo ese imperio y Alejandro Magno tenía de tutor nada más y nada menos que Aristóteles, fue su tutor y estaba rodeado de artistas y de músicos. Entonces, cuando él deja allí la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, allí había música y hubo intercambios musicales, pero la historia no se quedó allí. Entra Roma, ¿cierto? Entonces, fíjense, Egipto había conquistado cualquier cantidad de países. Grecia vence a Egipto, Roma vence a Grecia y Roma aproximadamente hacia el siglo IV de nuestra era, pues cae como imperio, ¿cierto? El imperio de Occidente, y queda el imperio de Oriente. Ok, entonces en esa caída de Roma podemos decir que arranca la Edad Media. Entonces no perdamos de vista este periodo porque lo vamos a estar mencionando bastante. A partir del siglo IV aproximadamente hasta el siglo XIV, casi XV, se acaba la Edad Media, es decir, duró muchísimo tiempo. Hay tres acontecimientos que hablan de que la Edad Media se acaba, y uno es la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, que era la otra Roma, y el descubrimiento de América. Ahí se acaba la Edad Media y empieza el Renacimiento. Y el Renacimiento tiene una cosa muy bella que ojalá podamos también abordarla, y es la ópera. Nace la ópera. Bueno, viene la época moderna, el barroco, Juan Sebastián Bach, el clasicismo con Mozart, con Händel, Richard Wagner en el romanticismo, la época contemporánea. Eso lo vamos a dejar para futuras charlas. Bien, entonces volvemos a hablar un poquito de Grecia, y resulta que hay un primer antecedente y fueron los pitagóricos, ¿cierto? Los pitagóricos que hacían música, y esas enseñanzas de Pitágoras, más o menos del siglo VI antes de Cristo, fueron pasando de una generación a otra y pervivieron incluso hasta Roma. Entonces, a Pitágoras se le acredita que generó un instrumento llamado monocordio. Él unió, pónganse dos clavos, y colocó una cuerda y empezó a tañer y se dio cuenta que había diferentes alturas. Y él dijo, hay 7 sonidos en el universo. Eso lo dijo Pitágoras. Pero no las bautizó, no las llamó do, re, mi, fa, sol, la, si. Simplemente dijo, hay 7 sonidos musicales. Bien, entonces, mucho más adelante, Aristóteles y Platón pues ellos destacan en sus escritos. Recordarán ustedes que Sócrates enseña a Platón, Platón enseña a Aristóteles, y de alguna manera, sobre todo entre Platón y Aristóteles, el discípulo terminó refutando un poco al maestro. Pero en común tienen que conocen las bondades formativas que tiene la música. Y porque todo ciudadano en ese momento tenía que estudiar música, tenía que aprender música. Hay un par de frases aquí, no las voy a leer por el tiempo, ustedes ya las pueden leer. Bueno, acá hay una representación de lo que pudo haber sido esos festivales, ¿cierto? En la época. Bien, y hablando de festivales, entonces hay un primer marco allí de referencia, y podemos decirlo, que las festividades, ya fueran paganas o fueran de índole espiritual, son el marco preciso para que las celebraciones empiecen a tomar un distintivo. Y de esa manera vamos a hablar de algunas celebraciones. Por lo menos Pericles habla de que en la ciudad de Atenas pues había juegos,
y fiestas en todo el año. Entonces hay todo un calendario allí y él decía que cada fiesta tenía como especie de una identificación. Pero había tres aspectos comunes. El primero era que toda celebración tenía una procesión llamada pompe. El segundo, había un sacrificio u ofrenda, tusia en griego, y las competiciones, agones. Esa era como las características de toda la celebración. Y vamos a ver aquí de así muy rápidamente cómo en verano, por lo menos en el mes, ellos tenían sus meses, ¿no? Hay un mes que se llamaba Hecatobión y allí se realizaban fiestas en honor a Cronos y a Rea. Y también estaban las Panateneas, ¿sí? En honor pues obviamente a la patrona de la ciudad, que es Minerva, como se llamó en Roma, o Palas Atenea. Bien. Y también vamos a destacar Eleusis. Para los que no saben, Eleusis quedaba muy cerca de Atenas y era una ciudad sagrada. Ya conocemos nosotros los grandes referentes que hay en la literatura gnóstica sobre Eleusis, en donde se dice que los hombres y mujeres desnudos, pero estamos hablando de hombres, no de humanoides, sino de hombres. Hombres y mujeres danzaban, bailaban y se rendían culto al amor. Bien, bien. Entonces, ¿qué cosa pasó directa del esquema griego a la Edad Media europea? Pues esto que les estoy mostrando. La persona que quería estudiar en esa época tenía que pasar primero por el trivium y tenía que estudiar gramática, dialéctica y retórica. Era como lo que llamaríamos aquí en Colombia la primaria o el bachillerato, algo así. Y luego pasaba a estudiar el quadrivium, que eran la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Este esquema viene totalmente de la época pitagórica. Miren cómo perduró a lo largo de los años. Incluso Roma se alimenta tanto que acoge toda la cultura, le cambia los nombres a los dioses, pero la cultura en sí la absorbió casi en un 100% Roma. Bien, entonces dentro de la música había los denominados modos griegos. Y esos modos griegos fundamentalmente eran 7. Aquí están: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Muchos dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Con qué se come eso? ¿Qué? ¿Por qué esos nombres? Pues muy sencillo. Ellos le colocaron nombres de regiones. Entonces, el mar Jónico, ¿cierto? Existe. La parte de los dóricos es una región. Frigio, pues a nosotros en Colombia nos suena mucho porque en nuestro escudo tenemos algo que se llama el gorro frigio, que fundamentalmente significaba maestría entre los masones antiguos. Lidio, mixolidio, eólico, locrio, son regiones y resulta que cada región tenía un distintivo. Para los colombianos sería como si dijéramos en este momento un modo bayuno, un modo santandereano, un modo boyacense, un modo costeño, etcétera, etcétera, algo así. Ese era el principio que ellos utilizaban y cada uno de estos modos utilizaba unas escalas y la música de ellos se basó en esas escalas. Entonces, fíjense, voy a parar un poquito allí porque ese tema lo voy a retomar más adelante, pero quiero que tengan claro cómo estos modos griegos luego se vuelven medievales. Pero un momentico. Muchos de ustedes no conocen el real origen de la música cristiana. Pues vamos a compartirlo en el día de hoy. La música cristiana es producto de dos grandes influencias, ¿sí? Recordemos que cuando Jesús les da el mandato a sus apóstoles que vayan a difundir, pues los que llegaron a Roma, sobre todo Pedro y Pablo, empiezan a generar grupos, empiezan a enseñar, pero son perseguidos.
Recordemos que no es ya por allá casi el siglo III cuando Constantino el Grande, por así decirlo, saca la personería jurídica del cristianismo, ¿sí? Cuando de alguna manera lo legaliza, pero pasaron casi 300 años en donde los cristianos tenían que andar guardándose en las catacumbas. Entonces, en ese marco, ellos no asumieron una influencia romana. Estaban en Roma, pero no asumieron una influencia romana. La primera influencia es griega. Y fíjense que de las primeras traducciones del hebreo de la Biblia es al griego. Y la otra influencia, obviamente, es la influencia hebrea. ¿Por qué? Porque pues, se venía de un marco de las sinagogas, de todos esos cantos y de la salmodia incluso, de la cual vamos a hablar más adelante, la salmodia. Entonces, fíjense ustedes cómo se van dando las cosas. Una vez ya hay libertad de culto, entonces los cristianos emergen de esas catacumbas. Y al emerger de esas catacumbas, ya ellos traen un corpus musical. Ya se muestra públicamente un corpus musical. Bueno, esto que les estoy mostrando acá es hasta ahora el documento musical cristiano más antiguo. Se llama el himno de Oxirrinco o los papiros de Oxirrinco. Eso está situado cronológicamente entre tal vez el siglo II o el siglo III de nuestra era. Solo hay un fragmento. Les puedo pasar el link con mucho gusto, más tardecita o a través acá de los amigos Carlos, René. Les puedo pasar ese link para que ustedes escuchen esa música antiquísima. Ya la han podido grabar y descifrar. Bien. Entonces, resulta que esos modos griegos en la Edad Media fueron usados, después desaparecieron, después volvieron a aparecer, etcétera, etcétera, pero de alguna manera han estado siempre allí. Entonces fíjese cómo esa escala jónica hoy día, si tocamos algo en esa escala, el sonido va a ser alegre, pero si lo tocamos en una escala dórica, el sonido es melancólico y emotivo. Si la escala que utilizamos es la frigia, tendrá un sonido exótico y misterioso. Si es la lidia, va a transmitir alegría y optimismo. Si es mixolidio, será alegre y optimista. Si es eólico, va a ser triste y melancólico. Fíjense que hay una característica, y es que, por lo menos para hablar de la región Caribe en donde nosotros vivimos, generalmente acá los tonos son brillantes, son en tonalidades mayores, por así decirlo. Mientras que en el interior del país generalmente la música es en tonalidades menores. Y eso pasa en la mayoría de los países. Pues gracias a Dios por pues, dádivas del cielo y apoyo de la universidad, particularmente he podido estar en 18 países y siempre he ido a compartir investigaciones sobre música, sobre todo, y temas antropológicos, que es la otra disciplina que manejo. Y entonces uno encuentra que eso pasa generalmente, es decir, en las regiones hay como esas características que también se daban precisamente allá en Grecia. Aquí a la derecha ya les estoy mostrando, porque quiero ya contextualizarlos, ya esto es medieval. Esta ilustración que estamos viendo aquí ya es medieval. Y allí vamos diciendo que ¿cierto? En la temprana Edad Media son asumidas esas músicas y se empiezan a llamar músicas modales. Por favor, no se les olvide este nombre, músicas modales. Bien, entonces vamos ahora a empezar a hacer la primera recomendación. Y vamos a escuchar música modal. La música modal tiene muchos beneficios. ¿Sí? Ahorita decía dije que lo iba a retomar acá, de cómo los salmos empezaron a ser cantados. No tenemos partituras, por así decirlo, porque bueno, cuando ya el hombre tiene una partitura musical es posible interpretarla. Por decir algo, un músico sin conocer a la otra persona le pasan la partitura y lo toca. Pues en esa época no había partituras musicales
y habían diferentes maneras de escritura como cuneiforme, etcétera, pero muchas han sido complicadas para descifrarlas. Para el caso de los mayas, todavía no se ha descifrado qué quiere decir esos caracteres mayas, porque los mayas cuando hacían los dibujos al lado colocaban como una especie de burbujas, como goticas de agua. Todavía no se ha podido descifrar eso. Entonces, a nivel del cristianismo, una vez que ya, por así decirle, ellos salen de las catacumbas y se legaliza, entonces hay unos centros musicales que están esparcidos por muchas partes: Alejandría en Egipto, Grecia, Macedonia, en Bizancio, Constantinopla. Bizancio se llamó Constantinopla y Estambul, que es hoy día. Milán, Roma y Italia, esos se fueron convirtiendo en centros musicales cristianos. ¿Y qué se escuchaba? Música modal. Música modal. Entonces, aquí hay una cita importante en Mateo y Marcos, en donde dice que en la última cena Jesús y sus discípulos entonaron himnos. No sabemos qué himnos, pero cantaron, cantaron. Bien, entonces cuando uno habla de música modal, generalmente se piensa que la única es el canto gregoriano, y aquí donde empiezan las cosas como novedosas para la mayoría, y es que el canto gregoriano es uno de los cantos, también se llama canto llano, también se llama canto litúrgico, eh, y tiene otras denominaciones que aquí las vamos a compartir. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver cuántos de ustedes han podido y han escuchado hablar del canto bizantino, pregunto, o el canto mozárabe en España, o el canto galicano en Francia, el canto ambrosiano en Milán y el canto beneventano. En Benevento es una población al sur de Italia. Entonces fíjense ustedes que ahí hay un aspecto histórico, y debo decir, primero fueron estos cantos, esto, que el gregoriano. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, del siglo III, del siglo IV. Estos cantos estaban esparcidos por todo el mundo. Voy a dejar de presentar un momento porque quiero compartirles, un segundo acá, quiero compartirles otro audio para que vayamos contextualizándonos un poquito y vayamos escuchando música. Entonces, cualquier desprevenido escucha dirá, eso es un canto gregoriano, y no lo es. Eso es un canto ambrosiano. Y el canto ambrosiano tiene una particularidad, que fue gracias a San Ambrosio, que es un docto de la Iglesia Católica, quien generó a su alrededor todo un corpus de conocimiento. Tenemos aquí un primer canto de esos otros cantos que a lo mejor muchos no conocen, y yo les quiero invitar a que desde hoy anoten allí y empiecen a buscar esos cantos, porque son medicina para nuestra alma. Sobre todo en este estrés en que vivimos, en este mundo tan agitado y de tanta bulla, esta música nos va a ayudar muchísimo. Entonces ahí está una primera recomendación. Vuelvo a la presentación. ¿De dónde viene lo del canto gregoriano? Fíjense que el Papa Gregorio ni siquiera era músico. Ni siquiera, o sea, cualquiera dirá, bueno, le colocaron gregoriano porque el hombre... No, nada. Él lo que hizo fue compilar, y él dijo, bueno, déjense de estar cantando una cosa por allá en Francia, otra en Italia, otra en España. No, señor, vamos a compilar todo. Y compiló en un gran libro, y por eso se llama el canto gregoriano, es decir, por el nombre nada más de esa compilación. Pero él no fue músico, no fue músico. Sería bueno tener eso claro. ¿Cuáles son las características del canto gregoriano?
es una oración en forma de canto. Pero recuerden que estoy diciendo canto gregoriano y de alguna manera aquí están implícitos ya todos esos cantos que les mencioné ahorita. Incluso hay un canto que no mencioné y es el canto de Bizancio. El canto bizantino es muy hermoso, bellísimo, bellísimo. Bien, es música vocal religiosa que se canta a capela. ¿Qué quiere decir a capela? Que no tiene instrumentos musicales de acompañamiento. Eso pasó al principio, después cambió la cosa. También se llama canto monódico porque es una sola melodía en donde todos cantan al unísono. Tiene un ritmo libre, su texto está en latín y tiene tres tipos. El canto tiene tres tipos. Uno es el silábico, otro es el melismático y otro es el salmódico. Mire, aquí tengo un ejemplo del silábico. ¿Cuál es el silábico? Que por cada notica, digámoslo así, hay que decir una palabra. Entonces, en este caso, más o menos ahí diría, Gloria in excelsis Deo. Yo estoy mirando cada puntico y voy diciendo una palabrita. Ahí dice Gloria in excelsis Deo, pero en cada una, eso es silábico. Pero tenemos el melismático en donde pues ya tiene mucho más y el salmódico en donde ya no es así tan marcado, ¿cierto? Miren que este aleluya, ¿cierto? Empieza por aquí, baja y aquí en la U sube, pero esa U hay que mantenerla hasta por acá y acá cae en la A y esa A luego se pasa a por acá, por acá, por acá. Y eso nos lleva a algo que se llama neumático, que no tiene nada que ver con las llantas de los carros, sino neuma en griego significa espíritu, pero tiene que ver con la respiración, es decir, la persona que vaya a cantar eso tiene que tener una respiración, wow, tiene que tener mucho entrenamiento para poder, con una sola columna de aire, no respirar desde aquí del comienzo hasta acá. Tiene que tener muchísima capacidad de aire. Bien, vamos a seguir. Entonces ahora voy a cambiar un poco de tema, ya regreso con los cantos porque es importante que sepamos ahora que no toda la música está en misma frecuencia. Y hay que empezar a contarles a ustedes que en el año 1936 hubo una conferencia internacional en el que se recomendó que, bueno, que para que se afinaran todos los instrumentos musicales, la nota la, tenía que tener 440 hercios. ¿Sí? Ese es el famoso la 440. Entonces, eso se aceptó. Miren que estamos en el año 36, previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Organización Internacional de Normalización, o ISO, aceptó y la reafirmó en el año 55 y luego en el 75. Es decir, todos los instrumentos musicales hoy día, las orquestas, a usted le gusta la salsa, al otro le gusta el tango, al otro le gusta el bolero, al otro le gusta la samba, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos están afinados por este referente de la 430. Pero dejaron de lado la afinación que se utilizaba antes, y es que la tenía 432 Hz. Bien, se dice que un ministro de Hitler llamado Joseph Goebbels, el que decía, repite 1000 veces una mentira y terminará siendo una verdad, era el jefe de la propaganda nazi, él fue el que se dio cuenta del poder hipnótico que tenía la música. Recordemos que estos personajes hacían parte de la famosa sociedad de Thule y eran personas que estudiaban esoterismo con los bonzos y dukpas de Tíbet o de Bután. Incluso hay quienes dicen que encontraron allá muy cerca de donde estaba el supuesto Hitler, porque ya todos sabemos que Hitler murió de viejo aquí en Sudamérica, encontraron unos lamas muertos en actitud de estar haciendo una cadena. Bien, entonces este señor descubrió que había que
había que ir un poco más allá y fue el que impulsó que se cambiara de 432 porque el 432 transmite pasividad, espiritualidad, quietud, introspección, versus el 440 hercios que hace todo lo contrario. Y se dio cuenta que trabajando con el 440 hercios, entonces las personas son más manipulables. Entonces hay que decir que incluso muchos compañeros que dicen, no, yo escucho alabanzas, porque las alabanzas de música cristiana, tengo que decirles que incluso esa música es nociva para usted, mi querido amigo y mi querida amiga. Tengo que decirlo en honor a la verdad. Por eso les decía al comienzo, si no sabemos cómo nos vamos a alimentar musicalmente, nos podemos intoxicar. Y nosotros no nos comeríamos una carne o un queso en mal estado, porque lo vemos en mal estado. Pero ¿cómo sabemos si la música nos conviene o no? Miren lo que dice acá. Voy a leer acá. El La 432 se le considera una vibración relacionada con nuestra espiritualidad y los estados elevados de conciencia. ¿Y por qué? Porque propicia la relajación, la creatividad, la conciliación con la frecuencia del universo y armoniza nuestra energía. Es decir, nos estaríamos sintonizando con esas grandes ondas que vienen de Sirio, con las ondas que vienen de Alcione, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos por fuera de esas frecuencias. Por lo tanto, la música afinada con la 432 es más profunda e intensa, transmuta y sana el cuerpo, el alma y la mente. Entonces, fíjense, vamos a empezar, ya ahorita les decía, vayan anotando lo del canto ambrosiano, canto gregoriano, y para irles respondiendo un poco la pregunta del hermano René, nosotros cuando vayamos a buscar cualquier música, al lado le vamos a colocar 432 HZ. Es decir, yo voy a buscar la Quinta Sinfonía de Beethoven y escribo en YouTube Quinta Sinfonía de Beethoven y al lado coloco 432 HZ y el mismo buscador me va a llevar. Cualquier persona dirá, no, pero eso suena lo mismo. Puede que suene muy similar porque entre 432 a 440 alguien dirá, oye, pero si apenas hay 8 hercios, eso no es nada. Pues para nuestros estados espirituales son muchos, mi querido y mi querida amiga. Bien, continúo. Entonces vamos a hablar un poco de qué propiedades tiene la música que está en 432 hercios. Aquí hay un profesor, pues me gusta apoyarme en científicos, y en este caso Ignasi Campos Serra es un profesor de matemáticas de la Universidad de Barcelona, y siempre pues trato de apoyarme también no solamente en referentes espirituales, sino científicos. ¿Qué dice este señor? Mira qué dice este señor, ¿eh? Este español dice que esta música mejora el ritmo cardíaco, mejora la función cerebral estimulando ambos hemisferios. Escuchen bien, ambos hemisferios se estimulan. Nos puede ayudar a abrir bloqueos mentales y emocionales. Combate también el estrés y la ansiedad. Nos ayuda a conciliar el sueño. También refuerza el ánimo y la concentración. Y las células, miren, reaccionan a esta frecuencia, por lo que podría ayudar a su regeneración y sanación. Yo les pregunto, mis queridos y estimados hermanos y hermanas, si podemos comparar esto con el reggaetón o con el trap. Obviamente que no. Estamos hablando de antítesis, ¿eh? Y también podemos hablar, pues ya que menciono esos dos géneros, ese trap y ese reggaetón, podemos hablar de los estudios más adelante que han demostrado lo nocivo que son esos géneros musicales, ¿eh? Pero bueno, volvamos a esto. Entonces, adelante. Y si ese ritmo estuvieran en esa frecuencia, en ese La, afinado en ese La de 432, ¿darían el mismo efecto si porque sigue siendo reggaetón o cualquier otra cosa? No, porque es que también hay que tener en cuenta lo rítmico. Hay una cuestión muy repetitiva que ya descubrieron los señores oscuros, y es
los acentos, los acentos musicales. Y bueno, ya que me lo pregunta, vamos a suponer, ustedes ven que el director de la orquesta cuando va a empezar mueve las manos. Eso se llama compás. La música tiene diversos compases. Una balada generalmente se hace cuatro cuartos. Y es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El ritmo natural en la naturaleza indica que el 1 es masculino y es fuerte. El 2 es femenino y es débil. El 3 vuelve a ser masculino y el 4 vuelve a ser femenino. Entonces ahí hay una armonía celeste que estos ritmos no respetan. Y en nuestra psiqui hacen todo lo contrario. Es decir, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, decían los abuelos acá en el Caribe colombiano. Álvaro, Siga. para añadirte un poquitico, porque ahora ya saltaron del rapeo y eso al trap. Y el trap es mucho más, todavía más beligerante. Total. Y lo mismo que el freestyle también, está muy de moda el freestyle. Y eso sí que es peor, porque está manejando unas frecuencias bien venenosas para la psiquis y para las células de nuestro organismo físico. Gracias. Sí, señor. Eh, Ojalá más adelante tengamos espacio, no hoy, obviamente, sí. Ojalá podamos profundizar un poco porque tengo bastante material. Bueno, sigo. Entonces, además, ¿qué decía nuestro amigo de la Universidad de Barcelona? Pues decía que las células pueden regenerarse y puede haber sanación, imagínense. Y alguien dirá, pero oye, estos tipos están locos. Yo por escuchar música, mis células se van a regenerar. Pues acuérdense, mis estimados, que en el principio era el verbo y el poder que tiene el verbo. Ok, ahora vamos a ver otro elemento importante porque yo quisiera que ustedes vayan armando el rompecabezas. Les estoy dando las partes. ¿eh? Les estoy dando las partes y ahorita les voy a hacer unas preguntas finales a ver cómo están de atención. Entonces ahora viene otra pieza del rompecabezas y vamos a hablar de las ondas cerebrales. Resulta que las ondas cerebrales, a través del EEG, que es el electroencefalograma, pues ya sabemos cómo es el tema del mapa mental. Hoy día se habla de las tomografías, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia ha avanzado mucho en este tema. Entonces, sabemos que los seres humanos tenemos ondas que ya se pueden registrar. De hecho, pues uno va, le colocan las cositas y inmediatamente empiezan a marcar y le dice, bueno, usted está en esta onda, etcétera, alguna cosa. ¿Cuáles son esas principales ondas? La delta, que tiene una frecuencia de 1 a 4 hercios, teta, que tiene de 4 a 8 hercios, alfa, de 8 a 12 hercios, beta, de 12 a 30 hercios, y gamma, que va de 30 a 90 hercios. Es muy importante que ustedes comprendan cómo nosotros en el día podemos pasar por todas estas 5 tipos de ondas. Es muy importante, ¿cierto? A través de la autoobservación, a través de la clave de sol, que todos podamos ser conscientes que en un milisegundo podremos pasar de una onda a otra. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa con esto para entenderlo un poco? Bueno, aquí les traje un cuadrito en donde les leo, dice que las ondas delta tienen una frecuencia entre 1 y 4 hercios, son de gran amplitud, y es aquella cuando estamos ¿qué? Profundamente dormidos. Cuando estamos profundamente dormidos, y miren cómo marca, miren aquí está cómo marca para los que me estén viendo, la onda delta marca diferente a las otras, ¿no? Ya vamos a ir mirando las otras. Los recién nacidos duermen así de bien, pero pocos adultos llegan a tener este estado de relajación. Y les doy una clave inmediatamente. Les doy una clave. Si quieren ustedes propiciar un buen descanso, acostúmbrense a respirar con el abdomen, es decir, que el aire entre y sean, pónganse la mano aquí
De hecho, ya lo hicimos el día que tuvimos la conferencia con el señor Mario Gallo, Mario Iván o Iván Mario Gallo. Les sugerí que hiciéramos este ejercicio, colocar las manos y que el aire entre, y con esa respiración, con ese tipo de respiración, en donde tú veas que tus manos suben con tu diafragma, estás trabajando una respiración mucho más profunda, diferente a esta. Miren cómo subo mis hombros. Esa respiración es la más nociva. La mejor de todas se llama costo abdominal, es decir, aquí, de toda esta parte, acá, esto me subo aquí, costo abdominal. Bien, ondas teta. La frecuencia es de 4 a 8 hercios y es cuando estamos, por lo menos, meditando, estamos relajados. ¿Sí? Cuando estamos quietos, podemos decir que estamos en ondas teta, cuando estamos respirando, cerramos los ojos, la mente quieta, Alfa, que tiene entre 8 y 12 hercios, y aquí es cuando estamos relajados, un ejemplo, sentados, viendo un paisaje, viendo televisión, cuando estamos así divagando un poquito, mirando el horizonte, etcétera, etcétera. Allí estamos trabajando con esa onda alfa. Beta, la frecuencia es de 12 a 20 hercios y es básicamente lo que llamamos, o la mal llamada vigilia. Cuando estamos en acción, estamos conduciendo, el contador está haciendo sus cuentas, el tendero en su tienda, el abogado en sus oficios, en lo que estamos. Gamma es cuando estamos iracundos, coléricos, estamos con una ansiedad o con un pánico terrible. Es decir, las ondas gamas es ya estados emocionales peligrosos, si se quiere, si se puede decir. Y les voy a mostrar esta imagen a ver si se acuerdan. A ver, ¿qué recuerdan con esa imagen? Ajá, ¿y cómo era el cuento de Hulk? A ver, ¿cómo era eso? ¿Cómo pasó la cosa? No, pues él tuvo un proceso ahí bioquímico, físico-químico y con eso tuvo una transformación total en algún momento en estados de irascibilidad se transformaba producto de Las esa. ondas gamma. Es decir, Exactamente. El hombre se llamaba David Banner, recuerden. El tipo se llamaba David Banner y él quería indagar y él dijo, bueno, nadie se presta, voy a ensayar conmigo mismo. Y se metió en una máquina y puso las ondas gamma y se bombardeó de ondas gamma y terminó en lo que decía el hermano René. Cada vez que el hombre le daba una rabieta, se transformaba en ese monstruo. Y miren un monstruo verde, ¿no? Llama mucho la atención. A veces dicen que se puso verde de la ira, o a veces a los señores cuando andan detrás de las muchachitas le dicen un viejo verde. Bueno, ese es un chiste, ¿no? Sigamos. Entonces, estas ondas están allí. Nosotros somos parte de ellas. Bien. Una tarea. ¿Será que estas ondas son egoicas? No es para hoy la tarea, ¿eh? ¿Para cuándo? No, ahí miraremos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar entonces de lo contrario. ¿Qué pasa al escuchar buena música? Esta música, fíjense cómo afecta las emociones. Y por lo menos aquí habla de cómo al ver una escena de película, pues la música, la melodía y la trama, pues hay como, ya las personas que hacen películas son expertos. Y siempre hay música de terror, hay música de emociones, qué sé yo. Y hay una reacción que se hace en la amígdala cerebral y un grupo de neuronas situados en el lóbulo temporal del cerebro que son las que nos predisponen a estar alerta, es decir, como cuando estás viendo una película de terror, es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí hay una amígdala aquí en el cerebro que está como preparada. Y si la música está allí, pues ni se diga. Pero también, cuando escuchamos la buena música, se libera la dopamina. Todos sabemos lo que es esta bendita hormona, ¿cierto? Que se ha hablado mucho en los últimos días. Y sabemos que las 4 hormonas de la felicidad se llaman dopamina, serotonina,
endorfinas y oxitocina. Bueno, hay todos unos estudios en donde al escuchar la buena música, los dos hemisferios trabajan asociados, ¿cierto? El derecho está más relacionado con el reconocimiento de la melodía y la métrica, y el izquierdo con el tono y el ritmo. Y en el ser humano, la música y estas cualidades son totalmente inseparables. Bien, ahora les voy a dar otra pieza del rompecabezas. Hablemos de sonidos binaurales. ¿Qué son los sonidos binaurales? Ok. En inglés se llaman binaural beats. Son sonidos que producen un estímulo o sincronización del cerebro. Cuando se escuchan estos sonidos, el cerebro produce ondas de baja frecuencia en respuesta a la audición de dos tonos. Es decir, la música que trabaja el sonido binaural trabaja por aquí con una frecuencia y por aquí con otra, y nuestro cerebro hace la conversión. Miren el ejemplo que aquí, miren este gráfico, aquí está explicado, mírenlo. Miren cómo está aquí el cerebro en el centro. Por el oído izquierdo hay un tono que ingresó con 240 hercios y por el oído derecho hay un tono que ingresó por 250 hercios. ¿Qué hace el cerebro? Lo comprime en 10 hercios, y 10 hercios estamos hablando de un estado alfa de tranquilidad. Entonces fíjense, aquí le acabo de dar otro aspecto bonito, lindo, bello y hermoso para que ustedes desde hoy mismo empiecen a utilizar los sonidos binaurales. ¿El sonido estéreo está asociado con los sonidos binaurales? Porque recuerda que antes eran estereofónicos, monofónicos y luego estéreos. ¿Están asociados con los binaurales? Perdón, disculpa que te haga esa pregunta. No, para nada. Es importante que me la haga. Por decir algo, yo lo veo de esta manera. Antes teníamos la capacidad de hacer edificios de un piso, monofónico. Después tuvimos la capacidad para hacer 2 pisos y eso se llamó estereofónico. Hoy tenemos la capacidad de hacer 5, 10, 15 pisos. Es decir, es el mismo principio, pero se puede colocar diversos canales, ¿cierto? En donde se bombardea literalmente el cerebro desde varios puntos. Eso básicamente es lo binaural. Y tiene efectos muy positivos para el tema, sobre todo el tema de la relajación. Bueno, otra definición. Son un fenómeno auditivo que se produce al escuchar el tono de frecuencia ligeramente diferente en cada oído. Los sonidos binaurales modifican el estado de ánimo incidiendo sobre el cerebro de manera directa. Entonces, vayan anotando por favor, porque de ahora en adelante deberíamos aprender a consumir esto que algunos llaman las drogas auditivas. Es un término un poco fuerte, pero... Álvaro. Sí, te escucho. Buenas noches. Quería comentar algo. Una de las cosas que ayuda a enfermar la persona de los sonidos, de la música, todo lo que tenga que ver, que esté bajo de 5 Hz. Las personas que se enferman es porque sus frecuencias y sus sonidos están bajo de 5, de para arriba, más arriba de 5, para allá, 10, 12, está la salud, está todo lo bueno de la frecuencia del cuerpo. Gracias, hermana Gladys, por ese aporte. Es siempre ahí pendiente, ¿no? Estos sonidos crean en el cerebro una sensación de tridimensionalidad. Es decir, yo me coloco los audífonos y resulta que yo siento un sonido que va pasando así, y yo como que casi que miro para de dónde salió y de repente viene de arriba, viene de abajo. Es una sensación bastante diferente y se recomienda utilizarla. Bueno, a ver, ¿cómo estamos de memoria? ¿Quién fue el que dijo que la música es una revelación más alta que la ciencia o filosofía? A ver, ¿quién dijo eso? Les doy una pista. Ahí está. Este caballero dijo que la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Recordemos que en algún momento el maestro Samael dice que se encontró a este guardián allá en el mundo causal, en el templo de la música. Dice, en su tiempo se llamó Beethoven. Bien, entonces
Hay otra frase acá de Doctrina Secreta de Anahuac que dice que la música de Beethoven muy especialmente resulta extraordinaria para hacer vibrar intensamente el centro emocional superior. Pero aquí es donde viene lo nuevo. Ahora les pido, les sugiero, les recomiendo que cuando vayan a colocar, si van a colocar por lo menos el concierto del emperador, cuando usted tenga la nota baja, que necesite animarse, escuche el concierto del emperador, de Beethoven, ¿eh? No es el vals del emperador de Strauss, estoy hablando del concierto del emperador, y coloque al lado 432. Y si es binaural, se ganó la lotería. Así que vamos adelantando. Bien, entonces vamos a hablar ahora de una discografía recomendada, no sin antes eh, leer. Miren esta frase que está aquí: el cuerpo es verdadero vestido del espíritu, el cual posee una voz viviente, para que de esta manera el cuerpo con el alma use su voz para cantar las alabanzas de Dios. Esto lo dijo una mujer. Ya les voy a decir quién fue esa gran mujer que para la mayoría es desconocida lo que hizo esa señora, no solo en la historia de la música, pero ya vamos a hablar de ella. Bien, miren, aquí está una discografía cortica, pequeña, y si ustedes ven de este lado, mira que dice 432 hercios, canto gregoriano, 432. Aquí tengo un salmo en portugués muy lindo, lo podemos poner ahorita. Aquí tenemos canto ambrosiano. Y aquí tenemos de Hildegard o Hildegarda von Bingen, Hortus Deliciarum, se llama la pieza. Bueno, y precisamente también la música con delfines ayuda muchísimo. Incluso todos sabemos que los delfines, los caballos, los animales tienen la particularidad de ser sanadores. Hoy día en temas de autismo, Asperger, e incluso de falta de motricidad, estos animales están apoyando a poder a que estas patologías disminuyan. Bueno, les hablaba ahorita de esta señora. Ella se llamó Hildegarda de Bingen. Miren, esa mujer era, como decimos los colombianos, berraca. Era polímata, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, era médico, era mística y profetiza porque veía el futuro, y tuvo problemas con la iglesia. Casi que la encierran por cosas que ella veía. Y ella fue la que dijo esta frase de que pues la voz es para cantarle alabanzas a Dios. Bien, también podrían consultar porque tiene mucha música, muchísima música medieval, y ella pasó a la historia como una mujer que se adelantó a la época, definitivamente. Recuerden que en esa época las mujeres no podían cantar, las mujeres siempre estaban ahí como relegadas, etcétera, etcétera. Y esta fue una mujer de vanguardia. Y vamos a ir concluyendo. Escogemos lo que respiramos y escogemos lo que nos alimentamos, pero no lo que consumimos musicalmente. Lo decía ahorita, no me gusta el bolero, me gusta la ranchera. Pregunto, me gusta el vallenato, la salsa, qué sé yo. Esa música, ¿qué efecto le está haciendo a mi aparato psicológico? Entonces hay necesidad de poder escoger lo que se consume musicalmente. Por ello, se recomienda consumir música selecta. Entonces hay que empezar a hacer una discografía que nos permita alimentar la esencia, y una de ellas es la música modal, que acabamos de escuchar unos trocitos musicales. Bien, usar la frecuencia en 432 hercios binaural. Esas combinaciones ya las podemos encontrar en YouTube y podemos descargar, ¿cierto? Hay una mano levantada, ya con mucho gusto le doy paso, ya termino acá.
Pero también vamos a utilizar sonidos naturales en donde tenemos eh, sonidos de viento, sonidos del mar, sonidos de bosque, y hay combinaciones de todos estos, o sea, hay combinaciones que utilizan lo binaural, lo 432 hercios. Ay, se me va a descargar esto. Vamos a conectarla antes de que se apague. Un segundito. Y también tenemos que los sonidos naturales de los paisajes, ya los dijimos, y los invito a que se inicien en el tema de la apreciación de la música. Recuerden que les hablé de tres grandes componentes de la música. El primero se llama cultura musical, el otro se llama práctica musical y el tercero se llama apreciación musical, que es aprender a escuchar. ¿Y cómo aprende uno? Escuchando. Escuchando. Yo no puedo decir que toda la formación musical que tengo me la dio la universidad, porque es mentira. Escuchando música, colocando las emisoras, música clásica, música romántica, música del barroco, y uno empieza a educar el oído. Eso es apreciar a la música. Para terminar, pues hay que recordar que la música es el verbo, y ese verbo se expresa en nosotros. El verbo es la expresión del logos en cada uno de nosotros, y uno tiene que tener mucha responsabilidad con la palabra. Finalmente, se fornica no solo con la cópula sexual, también con el mal uso del verbo. Y hay una referencia del Bodhisattva Kefrense, no sé si ustedes la conocen, que el maestro Samael le tocó llevar a su amigo que estaba en la última existencia, su primer discípulo, que fue Rafael Romero Cortés, que era el nombre de él, le tocó llevarlo a los infiernos. Y le preguntaron por qué. Porque no utilizó bien el verbo, bien estimados. Entonces, eso es una reflexión. Aquí hay unos referentes bibliográficos y webgráficos. Y para finalizar, importante una lectura o una partecita de Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.